Para quienes se vienen sumando esta mañana, hemos leído la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 13. Éxodo capítulo 13, hemos leído esta mañana. Y para poder retomar, refrescar algunas cosas, ¿no es cierto?, de lo que hemos compartido y luego entrar en directo en lo que será el contenido del mensaje de este día. En la predicación anterior, en el capítulo 12, se nos habló acerca de la última plaga, ¿no es cierto?, que vino sobre Egipto, y esto producto de la dureza del corazón del faraón, ¿no es cierto?, quien tenía cautivo al pueblo hebreo. Ya había sido una serie de faraones, ¿no es cierto?, que habían tenido esclavo al pueblo de Israel después que murió José, después que se terminó ese tiempo de bonanza, de prosperidad, de desarrollo y crecimiento para el imperio egipcio y también para el pueblo de Israel que llegó a ese lugar a través de José en un tiempo de mucha escasez. Ellos como inmigrantes se establecieron en ese país, pero luego que murió José y murió el faraón, con quien ellos tenían complacencia y había una buena relación, vinieron años de esclavitud a través de la dinastía de los faraones que prosiguieron. Por lo tanto, pasaron 430 años desde ese momento. Así es que el corazón de Faraón, el corazón de Faraón estaba duro. Dios había establecido que llevaría a su pueblo a la tierra que él había prometido, pero el corazón de este rey se había endurecido, ¿no es cierto?, y por lo tanto no quería que este pueblo saliera de ese lugar. Se negó rotundamente. Así es que Dios había mostrado su gloria, su misericordia, ¿no es cierto?, a través de estas plagas que vinieron sobre Egipto. Y la última plaga fue terrible, tremendo, ocurrió en una noche, ¿no es cierto?, donde para ellos, para el pueblo egipcio, fue la noche más terrible, nunca antes vivida en la historia de este país. Y de manera simultánea, de forma paralela, ¿no es cierto?, el pueblo hebreo esa noche fue la noche más gloriosa, ¿no es cierto?, de la historia de cómo nace el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que ellos han vivido. Algunas cosas que se mencionaron solamente en la predicación anterior y que el hermano Carlos me lo dejó como tarea, así es que debo responder como buen alumno a las tareas que él me dejó, ¿no es cierto? Bueno, cada una de las cosas que ocurrieron esa noche y que han ocurrido a través de la historia en el Antiguo Testamento tienen un propósito. Siempre todo lo vivido en la historia tiene un paralelo con la venida de Jesucristo, el libertador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cada cosa que nosotros leemos en el Antiguo Testamento está directamente vinculada con Jesucristo. Y se mencionaron varias cosas en ese capítulo 12, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en el momento que Dios
Y ellos estaban avisados, el pueblo de Israel, que esa noche, ¿no es cierto?, actuara el ángel de la muerte sobre los primogénitos de egipcios, los primogénitos egipcios, tanto humanos como de bestias, ¿no es cierto? Habría una mortandad tremenda esa noche. Así es que ellos tenían que estar preparados. Una de las cosas que ellos tenían que tener eran ceñidos los lomos. ¿Ah? La pregunta es, ¿qué significa eso, ceñidos los lomos? Bueno, estar ceñidos los lomos y calzados los pies con las sandalias, en realidad, o con el calzado de la época, era estar en una actitud como del corredor, que está esperando, ¿no es cierto?, el anuncio para arrancar, ¿no es cierto?, y comenzar la carrera. Tenían que tener ceñidos los lomos, la actitud que ellos tenían que tener esa noche, y obviamente estar calzados significa que no podían perder tiempo en eso, ¿no es cierto?, como el corredor que no se va a poner la zapatilla ahí cuando está a punto de salir. No, están con zapatillas con clavo, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Zapatillas con clavo es para estar listo, para arrancar, así como cuando arrancamos a las 6 de la tarde la pega, el trabajo, así igual, con zapatillas de clavo. Ya, ese era uno de las cosas que se mencionó. Otra de las cosas que ellos tenían que tener el bordón en la mano o ceñirlo en su cintura. ¿Por qué? Recuérdense que ellos usaban túnicas y por lo tanto las mujeres saben más que nosotros, ¿no es cierto? Si tienen que correr con polleras largas es como difícil, ¿no es cierto?, dar el paso. Entonces tenían que tomar el bordón, meterlo acá en el cinto, cosa que le quedaran las rodillas despejadas para poder hacer el movimiento de correr y desplazarse rápidamente. Era una noche que no podían perder tiempo, digamos. El faraón iba a dar la orden que se fueran y tenían que irse ya. Así es que tenían que estar preparados también de esa manera. Y todas estas cosas simbolizan la vida del creyente, digamos. ¿Ah? O sea, usted vaya haciendo el paralelo, ¿no es cierto?, de lo que Dios también demanda de nosotros. Mencionó hierbas amargas. ¿Sí? ¿Se recuerda eso? Ya. El ceder, no sé, esto se simboliza de la hierba amarga, es como un orden, es parte de la comida, es un ritual, es la pieza como central de las celebraciones de la Pascua. Que lo que es la Pascua, ya vimos, ¿no es cierto?, no es la Navidad como nosotros la solemos conocer, sino que la Pascua es pasar. En este caso, la muerte pasó por encima, ¿no es cierto?, de los primogénitos del pueblo hebreo, porque había en cada dintel de la puerta había una marca con la sangre del cordero, ¿no es cierto?, que se había sacrificado en cada una de las casas. Así es que en esta Pascua ellos tenían que incorporar este alimento, ¿no es cierto?, en la historia del pueblo de Israel. Las hierbas son las hierbas amargas, a menudo son un tipo de lechuga, un tipo de rábano picante, que representan algo, representan la amargura de la esclavitud. Cada vez que ellos iban a celebrar la Pascua y comer hierbas amargas, era recordar lo terrible, lo amargo, lo doloroso que habían sido esos 430 años de esclavitud. También habló, y que en este capítulo se habla de pan sin levadura, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad, alguien podría pensar que la levadura es mala. En realidad, en el uso doméstico, no, tiene un propósito, tiene, ¿no es cierto?, el que hace pan sabe perfectamente el efecto que provoca la levadura en la masa. Ahora, para el pueblo de Israel esto tenía una explicación y un símbolo, ¿no es cierto?, de lo que significaba para ellos los panes sin levadura. Esto representaba la pureza y santidad, es decir, que no hubiera una mezcla. Representaba pureza y santidad. Es decir, el pueblo Dios lo había apartado para él, lo estaba apartando de un país que representaba la mundanalidad,
que representaba el pecado. Por lo tanto, Dios estaba apartando a su pueblo y eso significaba, ¿no es cierto?, los panes sin levadura, sin este efecto que genera la levadura en el pan. Así también es el pecado, cómo genera el problema, la situación en el ser humano. Así que la ausencia de levadura en el pan, ¿no es cierto?, significaba una ruptura con la vida antigua, con la vida de esclavitud, ¿no es cierto?, así también para el creyente y un compromiso, ¿no es cierto?, con una nueva vida de santidad y obediencia a Dios, cosa que nos cuesta. Amén. Yo pensé que a mí nomás me cuesta. Siempre cuando se quedan callados yo pienso, ¿seré yo, Señor? Pero es verdad, nos cuesta la obediencia a Dios. Así es que, pero es allá donde Dios nos quiere llevar. Así que cada una de estas cosas enseñadas en las Sagradas Escrituras guardan una relación directa con la vida del creyente, guardan una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Así lo señala Juan, ¿no es cierto?, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así también esa noche ellos sacrificaron un cordero, el Cordero Pascual, ¿no es cierto?, para expiarlos o sacarlos de ese estado de esclavitud y que la muerte, ¿no es cierto?, pasaría por los primogénitos egipcios, pero no por los primogénitos del pueblo hebreo, porque serían redimidos por la sangre del Cordero. ¿Sí? Así como usted y yo hemos sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Hecha la tarea, habiendo explicado lo que se me encomendó, vamos a lo que tenemos y lo que Dios nos tiene esta mañana. Entonces, el capítulo 13 que hemos compartido, si yo tuviera que ponerle un título a esta predicación, diría la santificación, un viaje progresivo. La santificación, un viaje progresivo. Y esto se compone de dos partes. Uno es la consagración a Dios y segundo, el acompañamiento permanente de Dios. Estas dos cosas las vemos en este capítulo. La consagración a Dios y el acompañamiento permanente de Dios con cada persona. Entonces, todo el capítulo completo tiene que ver con la consagración a Dios y su respaldo para llegar a la tierra prometida, porque de esto se trataba la promesa de Dios. No solamente era que Dios los sacara de la esclavitud y los dejara tirados en el desierto. No era el propósito de Dios. El propósito era sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito de Dios con aquellos que Él ha llamado? Sacarlos de tinieblas a su luz admirable y darnos la vida eterna. Una relación directa con lo que vivió el pueblo de Israel. Así es que en el capítulo 13, los primeros versos, deja de manifiesto, ¿no es cierto?, la consagración y la santidad personal, ¿no es cierto?, que son el fruto del amor de Dios, el amor del Creador, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros, y que este fruto se produce en aquellos que Dios ha tenido misericordia, ¿sí? Solamente misericordia. Y nosotros en los versos del 1 al 16 prácticamente nos vamos a encontrar con dos ceremonias que Dios estableció, ¿no es cierto?, al pueblo hebreo y que ellos deberían mantener en perpetuidad, es decir, de generación en generación. Uno era la consagración de los primogénitos, ¿sí? Y segundo era la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto?, que representan esa salida rápida, ¿no es cierto?, del pueblo hebreo del país de Egipto. No nos olvidemos que Dios en su soberanía,
había elegido al pueblo hebreo, ¿no es cierto? Dios lo había elegido. ¿A través de quién? A través de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no es cierto? Ahí está la dinastía de este pueblo que finalmente se constituye una vez que sale de Egipto. Ellos comienzan a tener forma de nación que va camino a la tierra que Dios le prometió. Ahora, alguien podría decir, bueno, Dios es injusto porque le quitó la tierra a otros para dársela a estos que eran su pueblo. ¿Y qué dijo Dios? Mía es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. ¿Quién va a cuestionar la soberanía de Dios? Si Él hizo todas las cosas, si Él decidió todas las cosas, Él estableció, ¿no es cierto?, todo. Por lo tanto, ese es el orden de Dios y Él hace como quiere y Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. ¿Sí? Porque el que quiere la justicia de Dios, vaya y pídala. Yo no me atrevería. Porque la justicia de Dios es cumplir todo lo que Dios establece. Y yo estoy seguro, casi convencido, no estoy convencido, que nadie realmente por sí mismo, por sus propias obras, puede cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es ¿qué? Torcido al mal. Y ahí estamos perdidos. Necesitamos entonces un Salvador. Así es que, como les decía, este pueblo fue esclavo durante 430 años, ¿no es cierto? Y vivieron en esclavitud hasta que Dios cumple su palabra y va y rescata a este pueblo de este país donde ellos estaban esclavos. Dios tenía que cumplir su palabra, llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Y Él de esta manera mostró su gloria, ¿no es cierto? Y no les quedó a nadie ninguna duda de que el Dios creador del universo estaba con este pueblo, que era el pueblo que Dios había escogido. Fíjense que en el verso 5 da una descripción de la tierra al cual ellos debían ir, para luego entrar en el punto 1, pero quiero solamente hacer referencia a este texto donde señala estos pueblos. Fíjense que estos pueblos que vivían en Canaán eran 7 pueblos, y el origen de este pueblo provenían de uno de los hijos de Noé, de Cam. Cam fue uno de los hijos que Noé maldijo, y Dios maldijo por su rebeldía a su padre. Así es que era, y hasta ahora la palabra de Dios no ha cambiado, ¿no es cierto? Es un pueblo que fue maldecido por Dios. Así es que esa fue la tierra que Dios le prometió a su pueblo, Canaán. ¿Ah? Hemos cantado ese Canaán es nuestra meta, ¿cierto? Bueno, nuestro guía Jesús, hermoso. Entonces, es ahí donde Dios los tiene que llevar, es a esta tierra que Dios prometió, donde Él, como creador de todas las cosas, era una tierra que fluía leche y miel. Así es que ese es el desafío y para allá ellos tienen que ir. Así es que, dicho esto, pasamos al punto 1 de la predicación, donde vamos a hablar acerca de la consagración a Dios. Esto es la necesidad de ser redimido. Esta es una condición para el ser humano, la necesidad de ser redimidos. Para tener una comunión con Dios, para que exista esta restauración que se generó con la separación del ser humano y Dios producto del pecado, ¿no es cierto? Para volver a eso, para que Dios pudiera tener comunión, ¿no es cierto?,
hay una necesidad de ser redimidos, que es lo que habla la palabra del Señor, siempre haciendo el paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, la palabra consagración, es una palabra compuesta. Compuesta. Es decir, tiene el prefijo con, ¿sí? El prefijo con, que es juntos, totalmente, al lado, con la palabra sacro, ¿no es cierto?, que significa sagrado, y el sufijo sion, que indica acción y efecto. Consagración. Ese es el componente de esta palabra. Así es que consagrado, entonces, significa que hay algo que ocurre, que va junto a usted, ¿no es cierto?, en esa acción, juntos, en lo sagrado, santificado, sagrado con, es decir, alguien está provocando esto en nosotros, así como ocurrió en la antigüedad. Hoy día es el Espíritu Santo que está desarrollando este rol en este proceso de consagración. ¿Sí? Recuerden que el ángel destructor pasó por todo el país de Egipto, ¿no es cierto?, para destruir a todos los primogénitos, más los primogénitos del pueblo hebreo, escapar, ¿no es cierto?, porque en esa muerte hubo un sustituto enviado por Dios y fue el cordero, ¿no es cierto?, sacrificado, que es para el creyente hoy día, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo hebreo como tal no tenía ninguna en ellos, claro, no había ninguna virtud, no habían obras que ellos pudieran haber hecho para decir nosotros somos privilegiados de Dios por A, B, C, D. No tenían ninguna razón ellos para gloriarse, porque no había mérito personal de nadie. Ellos estaban a un nivel tan impuros como incluso un animal. Si nosotros después vamos a leer los versos donde ellos tenían que redimir al primogénito, ¿no es cierto?, tanto animal como humano. ¿Por qué? Porque eran impuros. Por eso. Y eso refleja cuál es la condición o cuál era la condición de ellos y la condición de todo ser humano. Significa entonces que solamente ellos habían alcanzado la misericordia de Dios y nada más. Así que eso tiene que ver con la consagración. Y luego de esto, ¿no es cierto?, Dios establece un memorial dentro de lo que es la consagración a Dios, el punto que estamos hablando. Dentro de esto hay un memorial, ¿no es cierto?, que tenía que estar en ello, el memorial de la gloria de Dios. ¿Para quiénes? Solamente era para su pueblo escogido. Y aquí están las dos fiestas que ellos debían celebrar cada año. Uno es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto?, que ya lo mencionamos. Y esto tiene que ver con la salida inmediata de Egipto, ¿no es cierto?, y la consagración de los primogénitos. Estas eran las dos cosas que ellos debían hacer de manera permanente. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué había que realizar esta ceremonia? ¿Qué significado tendría esto en el presente? Pregunta para cada hebreo, pregunta que nosotros también nos podríamos hacer. Pero en realidad ellos nunca debían olvidar, ¿no es cierto?, ni en el presente ni en las generaciones futuras, acerca de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había mostrado en Egipto. Nosotros debemos recordar las 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos, ¿no es cierto? Fue terrible, tremendo esa noche. Y esto obedecía a un corazón entenebrecido, endurecido de un hombre, ¿no es cierto?, como era el faraón. Y en el relato que nosotros hemos leído, ahí se señala y establece que el faraón había endurecido
su corazón. Es decir, el corazón del ser humano es tendido al mal y por lo tanto es malo. ¿Sí? Es malo. Ahora, ¿quién lo contiene para que no sea más malo aún? Es Dios. Dios contiene la maldad. Eso lo dice la palabra del Señor. Así es que bastaba que Dios soltara un poco a Faraón y fuera más malo todavía. Así que endurecer el corazón del Faraón era que Dios lo dejó, ¿no es cierto?, como dice Romanos 1. Al ser humano lo dejó para que su corazón fuera más entenebrecido. Así que por la dureza de este varón, el sufrimiento de esta nación fue tremendo. Entonces están las dos fiestas que Dios establece. En Éxodo, en capítulo 13, versos 6 y 7, dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Ahí está estableciendo, ¿no es cierto?, que ellos debían tener presente, tanto ellos como las generaciones futuras, de lo que había significado la salida de Egipto. Había sido una cosa extraordinaria. Piense usted, lo voy a llevar al sentido común, 430 años de esclavitud, bajo el poderío de un ejército tremendo, un país sumamente desarrollado para la época, con una fuerza militar que invencible. ¿De qué manera un pueblo podía ser liberado en una noche? Jamás. ¿Sí o no? ¿Qué le dice su sentido común? Cero posibilidad. Pero Dios mostró su gloria, mostró su poder. Junto con eso hizo justicia al pueblo hebreo. Recuerden que habían muerto los primogénitos ahogados, ¿no es cierto?, cuando nació Moisés, y ahí conocemos la historia. Moisés fue librado por misericordia porque tenía un propósito que cumplir, pero el faraón había determinado la muerte de todos los primogénitos. Así es que ellos habían visto su gloria. Por lo tanto, esto no era algo común, no era algo como para olvidarse. Ellos tenían que tener en su memoria que fueron libertados para constituirse en una gran nación. ¿Sí? Han sobrevivido todas las culturas que usted conoce en la historia. Muchas de esas están muertas, desaparecieron, no existen hoy día. Pero el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, todavía existe. Eso muestra la fidelidad de Dios. Así es que ellos tenían que comer los panes sin levadura. Y comer los panes sin levadura significaba entonces, para que quienes están escuchando también, era apartarse de lo que los contaminaba, ¿no es cierto?, porque Dios quería un pueblo santificado para Él. La levadura representa esto en esta analogía. No es que la levadura sea mala, porque después van a decir: oye, no voy a hacer más pan con levadura, ¿ah?, porque este pan tiene pecado. No, la levadura es una analogía, ¿no es cierto?, de lo que significa para Dios, ¿no es cierto?, la contaminación del pecado. Y estos 7 días ellos tenían que estar como en un retiro, ¿no es cierto?, para realmente entender el propósito de Dios con cada uno de ellos. Así es que tenían que recordarlo, y hasta ahora ellos todavía lo hacen. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos videos de cómo viven ellos el Shabbat y cómo viven la Pascua, y es tremendo lo aplicados que son, súper aplicados. En eso, no voy a entrar en otros detalles, pero en eso tremendamente aplicado, cosa que es un buen ejemplo de vida para nosotros.
Uno, es eso. Dos, la consagración de los primogénitos. También lo habla en los versos 13 y 14 de este capítulo. Era necesario que cada uno de los padres tenían esta responsabilidad de enseñar, porque claramente las generaciones nuevas iban a preguntar, ¿pero qué es esto? Porque viviendo en tiempos de bonanza, viviendo donde ya después se establecieron como país, como reino, donde tuvieron años gloriosos, ¿no es cierto? Podemos recordar los tiempos de David, entonces fue un pueblo floreciente. Jamás esas generaciones se iban a acordar de lo que habían vivido sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y para atrás, en la esclavitud que habían estado, comparado con lo que ellos estaban viviendo en esos tiempos, ¿no es cierto? Es como hacerle recordar a usted a lo mejor, no sé, yo voy a acordarme de mi historia, digamos, pero cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Entonces, quizás, y eso el día jueves nos acordábamos un poco de nuestras vivencias de más chico, digamos. Entonces, quizás uno se ha olvidado de las pobrezas y las cosas que vivió cuando era chico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy día estamos bien, hoy día estamos cómodos, hoy día no voy a la esquina si no voy en auto, ¿no es cierto? Esas comodidades, al menos yo voy a hablar por mí, porque quizás mi esposa tiene otra vida distinta, digamos. Pero en mi caso, ni bicicleta teníamos, por hermano. Y cuando hubo una, la peleamos entre todas, y éramos 6 peleando la bicicleta. Entonces, uno después se olvida, ¿cierto? Muchas veces se olvida. Recuerdo que mi padre siempre decía, esto es algo que no está en la Biblia, digamos, pero a alguien se le ocurrió y le pareció que podía ser, ¿no es cierto? Que cuando el rey David ya era rey, estaba en el palacio, ¿no es cierto?, con todos sus bienes y con todas sus cosas, como que se había olvidado que había sido pastor de ovejas, que había estado en la zona. Entonces le llegaba por la ventana el olor al guano, para recordarse de dónde el Señor lo había sacado. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Así que, Señor, yo soy agradecido por todo lo que tú has hecho. Agradecido por lo que el Señor ha hecho. Por lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Así es que ellos tenían que entonces consagrar los primogénitos a Dios, ¿no es cierto? Y ahí lo señalan los versos 14 al 16. ¿Qué significaba esto? Redimir al primogénito. Cada uno tenía esta responsabilidad, porque en el fondo era recordar cómo Dios en su misericordia había librado de la muerte, ¿no es cierto?, a los primogénitos hebreos y les había dado la vida. Y esto había sido solamente por misericordia. Nada más, porque ya dijimos, ellos no tenían virtud alguna, ni, ¿no es cierto?, ni nada que realmente los pudiera calificar como mejor que los egipcios. Simplemente era porque Dios había prometido y Dios cumple su palabra. Amén. Dios cumple su palabra. Así es que todo lo que este pueblo fue viviendo, ¿no es cierto?, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, era sombra de todo lo que había de venir, de todo lo que ocurriría con nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando se habla de consagrar los primogénitos, ¿no es cierto?, usted automáticamente trasládese y póngase ahí en esa situación. Y usted como primogénito ha sido consagrado por nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Él fue el que pagó por usted y por mí. Así que cada uno de nosotros somos los primogénitos de Dios, porque somos únicos, exclusivos. Amén. Somos únicos y exclusivos.
No hay dos María Cristina. No hay dos Carlos Mena. No lo hay. Somos únicos y exclusivos para Dios. Y Él ha tenido de cada uno de nosotros misericordia. Así que de la forma como ocurrió en la antigüedad, ¿no es cierto?, Dios libró a este pueblo de la esclavitud. Así también Dios determinó desde la eternidad darle salvación y vida eterna a todos los que Él predestinó desde la eternidad. Y así entonces el jueves pasado, ¿no es cierto?, se nos enseñó acerca de la muerte de ciertos primogénitos que eran egipcios y de la salvación del pueblo hebreo. Estas dos cosas muestran, por un lado, la gracia de Dios y por otro lado, la justicia de Dios. Ambas cosas, gracia y justicia. ¿De qué lado quiere estar usted? De la gracia, todo el tiempo, hermano, todo el tiempo del lado de la gracia. Y esto es lo que vamos a dentro del punto de la consagración a Dios. Entonces hay un punto que es importante tenerlo presente: la justicia y la obra humana o la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque todo esfuerzo humano que nosotros hagamos o méritos que intentemos hacer muestra solamente nuestra insuficiencia. Nuestra insuficiencia, ¿no es cierto?, para librarnos del mal. Para librarnos del mal, de todo lo que aqueja al ser humano. Por lo tanto, necesitamos de Jesucristo. Desde principio a fin. Lo necesitamos. Por eso Él dice que Él es el alfa y el omega. Entonces, Dios hace una evaluación, ¿no es cierto?, acerca de la justicia del ser humano. ¿Cómo nos ve Dios desde su perspectiva? ¿Cómo Dios ve nuestras limitaciones que no calificamos para alcanzar la comunión con Él por nuestros propios méritos? Y ahí vamos a Isaías 64, 6 y 7. Fíjese que el profeta hace un relato y refleja claramente, es como que hiciera una radiografía del ser humano para ver cuán limitada es la justicia o lo que nosotros presumimos de justicia. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es decir, el hombre sin Dios está perdido. Su justicia es mala, es perversa. Fíjese, a tal punto que lo ilustra como trapo de inmundicia. Llévese esa tarea para la casa, para no obligarme a mí a describirlo, pero investigue usted qué quiso decir Isaías con trapo de inmundicia. Así como el hermano Carlos Mena me dejó trabajo, yo le dejo tarea ahora a ustedes, a toda la asamblea. Y se va a dar cuenta cómo Dios ve, ¿no es cierto?, la justicia del ser humano. Así es que, por ese lado, nuestra justicia, siendo mala, jamás se va a empatar con la justicia de Dios. ¿Sí? Bien. Y el segundo punto de esto, dentro de la consagración, ¿no es cierto?, es la gracia de Dios para el ser humano. Esta es la parte linda. Y así lo relata Efesios 2, del 8 al 12. Y esto tiene que ver realmente con lo que ocurrió con el pueblo hebreo, con lo que ocurrió con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con lo que ocurrió con usted y conmigo.
No hay otra opción. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, es la misericordia de Dios. No por obras, esto no es por obra, porque si vamos a ver las obras, estamos perdidos. Así es que ya como leí anteriormente, las obras tienen que ver con la justicia. Si yo obro bien y actúo como Dios demanda, entonces estoy cumpliendo con la justicia de Dios. Pero ya leímos en Isaías 64 que somos como trapos de inmundicia en la justicia del ser humano. Así es que ahora vamos a la gracia de Dios. Entonces dice, no es por obra para que nadie se gloríe, porque nadie es capaz de cumplir con lo que Dios demanda. El verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así es que en la consagración, justicia humana o gracia de Dios, ¿por dónde se va usted? Por la gracia de Dios. Amén. El otro punto que está dentro de la predicación, y es el último punto que quiero mencionar, que una vez alcanzado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, cada uno de nosotros, no siendo digno ni merecedor, Dios lo ha llamado a usted y a mí para ser parte de este pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ahora viene el segundo punto de la predicación, que es el acompañamiento. Porque yo dije de un principio, Dios, bueno, podría haberlo libertado de la esclavitud, haberlos sacado, ya son libres. Hagan lo que ustedes quieran en el desierto. ¿Hizo eso Dios? No. ¿Qué hizo? Los acompañó. Y ese es el segundo punto que quiero mencionar. En el verso 21 al 22. Luego que ellos salieron, ¿no es cierto?, desde Israel, Dios determina, y esto siempre piense en usted en nuestros tiempos, siempre en esto. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿No es cierto? Nunca, fíjese, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Nunca. Así que Dios se ocupó de llevarlos por la ruta, ¿no es cierto?, que era más favorable para ellos. Fíjese, ahí hay un detalle. No voy a entrar en esa lectura, pero dice la palabra de Dios que no lo llevó por el camino de los filisteos, porque los filisteos eran guerreros, duros. Ellos se iban a desanimar y rápidamente iban a querer volver a Egipto. Los llevó por otro camino donde ellos pudieran realmente estar motivados para seguir hasta la tierra prometida. ¿No le dice algo eso? Dios no lo ha llevado por el camino más difícil para llevarlo a la vida eterna. Usted me dirá, no, pero es que la vida que yo llevo, mire, podría ser mucho peor. Mucho peor. Pero Dios, en su misericordia, así como lo hizo con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que no lo llevó por el camino que era más rápido. Era mucho más rápido llegar por la tierra de los filisteos. Pero iba a ser tremendamente la guerra que iba a haber ahí. Y Dios lo llevó por un camino más largo, porque en ese camino le facilitó un poco las cosas, ¿no es cierto? No se la hizo fácil, pero le facilitó las cosas para que ellos tenían que aprender. Aprender, ¿no es cierto?, acerca del Dios al cual ellos habían llamado y servían. Así que Dios se ocupó de esto. Él, en su gracia infinita, en su gran amor, ¿no es cierto?, se encargó de todas las necesidades y las flaquezas de su pueblo.
Siempre. Ellos mostraron muchas debilidades en el trayecto, ¿cierto? ¿Más de alguna vez ellos les decayó la fe o siempre estuvieron firmes en la fe y, con power? Muchas veces anduvieron así. No querían caminar. ¿No le pasa a usted eso, no? ¿Cuántas veces nos desanimamos? Las cosas nos salen mal, no es lo que esperábamos. Hay cosas que nos generan profunda tristeza y pensamos que Dios nos abandonó, que Dios no está. Pero sepa usted que Dios está en el control. Dios es el control en su vida. Eso es glorioso. Así como en el pueblo de Israel no se apartó ni de día ni de noche, Él estuvo siempre presente. Ahí también en su vida está el Señor, acompañándolo en todo momento. Es cierto, el camino por el desierto fue mucho más larga la travesía, pero Dios tenía que enseñarles importantes lecciones, porque su vida tenía que ir en un proceso de consagración, de santificación. Así que Dios les condujo a ellos por este camino y lo vamos a ver a través de las predicaciones que vienen, ¿no es cierto? El Señor quiso compartir con ellos sus penas, sus alegrías, siempre, ¿no es cierto? En los peligros siempre estuvo a su lado. Dios fue siempre su guía y vieron la gloria de Dios en todo tiempo. Así como la vivió el pueblo de Israel, ¿no es cierto? En todo. Dios, y esto es para nosotros hoy día, ¿no es cierto? Dios permitió en su misericordia tomarnos a cada uno de nosotros para traernos a su reino, Había que expiar los pecados de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tenía el mérito ni nada para alcanzar la comunión con Dios. Pero Dios, que en su amor, en su misericordia, nos amó desde la eternidad, a tal punto que Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús, el Hijo de Dios, fue el Cordero inmolado, sin manchas y sin contaminación, para dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nosotros estábamos manchados. ¿Manchados por qué? Manchados por el pecado. Nadie busca a Dios, dice el libro de Romanos. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos nos apartamos como ovejas descarriadas del camino. Pero Dios, que es rico en amor, que es rico en misericordia, proveyó el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que del momento en que el Señor a usted lo llamó, ha sido el día más glorioso de su vida. El día más glorioso de la vida del ser humano es cuando Dios lo llama y lo hace su hijo por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de decir con toda libertad que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que llegará el día y llegará la hora que el Señor vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia y los redimidos de Jehová estaremos en su presencia. Por eso que el Señor está tratando con usted y conmigo. Este es un proceso de consagración progresiva que va de menos a más. Vamos a tener
Situaciones complicadas, sí. Vamos a tener minutos de debilidad, sí. Van a haber instancias en que nuestras fuerzas van a desfallecer, sí. Pero ¿qué nos anima? ¿Qué nos alegra? Es que así como el Señor, nuestro Dios, creador del universo, acompañó al pueblo de Israel del minuto que salieron de Egipto, caminaron por el desierto día y noche, nunca se apartó de ellos hasta que llegaron a la tierra prometida y ahí estuvo con ellos. También hoy día, cada uno de nosotros que estamos en este proceso transitando por diferentes situaciones, cada uno de nosotros vive una vida distinta en ese sentido, pero es una relación directa con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una relación directa con Dios y Dios conoce tu vida. ¿La conoce? Dios conoce lo que hay en ti, Él conoce lo más escondido de tu corazón. A Dios no podemos engañar, no podemos ocultar nada porque Él conoce todas las cosas. ¿Quién se ocultará del ojo de Jehová? Si voy a lo más alto, allá estás tú. Si voy a lo más profundo, allá estás tú. En todas partes está el ojo de Dios. No podemos ocultar nada ante Él. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es venir a las plantas del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Tú conoces lo que hay en mi vida. Examíname, Señor. Examina mi corazón, porque mi deseo es buscar tu rostro y buscar tu presencia, pero hay cosas que están mal en mí, que ni siquiera a lo mejor la alcanzo a ver y dimensionar, pero necesito, Señor, de ti. Necesito ser guiado. Necesito que tu Espíritu Santo me hable. Necesito que tu Espíritu Santo me convenza de pecado. Necesitamos del Señor cada día. Necesitamos de su guía y fortaleza. Estamos en un proceso de consagración. Consagración, acción. Debemos movilizarnos, no debemos estar quietos, no debemos quedarnos ahí donde estamos. Dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida. Él quiere hacerlo, Él quiere tratar contigo, Él quiere llevarte al lugar que Él preparó para ti. Jesucristo no murió por si acaso, no murió por si alguien podía creer en Él. No. Jesucristo murió por todos aquellos que Dios predestinó desde la eternidad para consagrarlos para Él. ¿Quieres ser un consagrado de Dios? ¿Deseas ser un consagrado de Dios? Que Dios sea tu guardador, tu libertador, tu guía en todo tiempo. Que sea tu compañero fiel. Que en los momentos en que no sepas tomar decisiones, Él esté ahí para guiarte y enseñarte cómo ser un hijo de Dios. En todo lugar, en todo ambiente donde estés, ponte de pie esta mañana. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que en este proceso de consagración y de camino, de tiempo, no sabemos cuántos días más de vida tendremos. Nadie sabe el día de mañana. Si alguien lo sabe, por favor, dígame. Pero nadie conoce el día de mañana. Hoy estamos como la flor del campo. Hermosos, cada uno de ustedes se ven lindos, ¿cierto? Pero en cualquier minuto, ¿no es cierto? Quizás nuestra vida se puede extinguir. No lo sabemos. O el Señor puede venir por su iglesia. Tampoco lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie. Pero cualquiera de las dos cosas que ocurran, ya sea que nuestra vida se extinga o que el Señor venga, yo quiero estar con Él por la eternidad. Quiero estar con Él por la eternidad. ¿Usted desea eso? Con todo mi corazón. Por eso pidamos al Señor en esta hora que en este proceso de consagración Él nos ayude. Hay cosas
que nosotros debemos mejorar, que debemos cambiar. Y eso es conforme a las Sagradas Escrituras, no conforme a lo que diga un hombre, no a lo que diga un pastor o lo que diga un sacerdote. Es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Que Dios trate con nosotros. Amén. Y que vivamos los días más hermosos de nuestra vida. Cualquiera sean los días de vida que nos queden, pero que lo disfrutemos en la presencia del Señor. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, Dios nos hace una vida mucho más alegre. Amén. Señor, ante tu presencia estamos. Te damos gracias esta mañana por la vida, por la salud. Te damos gracias, Señor, porque hemos compartido tu palabra acerca de lo que significa nuestra consagración. La consagración de los primogénitos, Señor, y el acompañamiento que tú tienes con cada uno de nosotros hasta el final de nuestros días y hasta la hora en que tú vengas por tu iglesia y por tu pueblo. Estamos aquí porque estamos deseosos de aprender de tu palabra, deseosos de someternos a ti, aunque muchas veces somos desobedientes. Nos cuesta, Señor, escuchar tu voz. Nos cuesta someternos a tu palabra. Hay soberbia en nosotros, hay orgullo, hay cosas, Señor, que no nos edifican, que hacen daño. Por eso, Padre, estamos ante tu presencia, porque entendemos, Señor, que el único propósito de tu trato con nosotros es prepararnos para ese gran día, para ese gran momento en que tú vengas por tu iglesia, vengas por tu pueblo a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis. Por eso, Señor, te pido en esta hora, por esta congregación, por cada una de las personas que han escuchado tu palabra, las personas que están de sus hogares o en otra parte escuchando tu palabra, pido por ellos, Señor, para que podamos tener esa capacidad de una escucha activa, de escuchar tu palabra, someternos a ella, Señor, y dejar que nuestra vida sea consagrada a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en cada uno de nosotros. Por defecto sabemos que hay cosas que están mal en nosotros. Isaías 64 así lo describió, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante tu presencia. Así de mal es la conducta del ser humano, Señor, aunque muchas veces creemos ser justos. Pero hay una tendencia al mal. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos, por esta congregación, Señor, para que tu palabra haga vida en nuestros corazones, que seamos transformados y cambiados por el poder de Dios hasta el día de tu venida, Señor. Y así como tú guardaste al pueblo hebreo, guardaste las familias, Señor, de esos tiempos, y se les fue enseñado la redención de los primogénitos. Así, Señor, oramos también por nuestra familia. Oramos por nuestros hijos, Señor, que creemos que son parte de este pueblo, aunque quizás hoy no están en tu casa de oración. Sus ocupaciones son otras. Pero te pedimos, Señor, para que ellos sean parte activa de tu pueblo, de la congregación de los santos. Que llegue el día y llegue la hora, Señor, en que ese llamado le llegue a lo más profundo de sus corazones. Que tú trates, Señor, con ellos de manera personal, Señor, y seamos una familia para ti. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.